Buenos Aires, enero de 1919. La ciudad respiraba con el jadeo de las máquinas de vapor y el traqueteo de los tranvías. En los barrios del sur, donde el riachuelo devolvía el reflejo sucio de las chimeneas, miles de obreros se movían como sombras entre el humo de las fábricas. En el corazón del verano austral, cuando el calor opresivo parecía derretir las calles adoquinadas de Buenos Aires, estalló una tormenta social que marcaría para siempre la historia del movimiento obrero en Argentina. Fue un tiempo en el que los ecos de las máquinas textiles se mezclaban con los gritos de protesta, un tiempo en el que las almas cansadas de los trabajadores, desgastadas por largas jornadas y salarios indignos, decidieron levantarse contra el peso abrumador de una sociedad profundamente desigual. Este episodio, conocido como la Semana Trágica de Buenos Aires, ocurrió entre el 7 y el 14 de enero de 1919, y su memoria aún resuena en las paredes de las fábricas abandonadas y en los corazones de quienes recuerdan la lucha. Todo comenzó en la inmensa urbe cosmopolita que era Buenos Aires, una ciudad que en ese entonces se jactaba de ser la París de América Latina. Sin embargo, detrás de esa fachada brillante de progreso y modernidad, se escondía una realidad mucho más oscura. Las condiciones de vida de los obreros eran insostenibles. En las fábricas textiles, donde predominaban mujeres y niños, las horas de trabajo superaban cualquier límite razonable. Los salarios eran miserables, apenas suficientes para sobrevivir. Y mientras unos pocos acumulaban riquezas en mansiones fastuosas, otros malvivían en conventillos hacinados y enfermizos, donde el aire estaba cargado no solo de humedad sino también de desesperanza. El detonante de esta revuelta fue el conflicto en la fábrica Basena, ubicada en el barrio de Nueva Pompeya. Los talleres metalúrgicos Basena, un imperio de hierro forjado con sudor y hambre, eran el corazón de aquel infierno industrial. Allí, hombres venidos de Italia, España, Rusia y de las provincias más pobres de Argentina se partían la espalda por salarios que no alcanzaban ni para el pan. Las jornadas eran interminables, los accidentes, frecuentes, y las represalias por protestar, brutales. Los capataces llevaban gruesos bastones de madera, y no dudaban en usarlos. El conflicto comenzó, como siempre, por lo básico, un puñado de pesos más, una hora menos, el derecho a no morir aplastado por una viga de acero. Los obreros de Basena presentaron sus reclamos. La respuesta fue el silencio. Luego, los despidos. Allí, los trabajadores metalúrgicos se declararon en huelga exigiendo mejoras salariales y condiciones laborales más dignas. Pero la respuesta de los dueños no fue la esperada. Lejos de abrir un diálogo, la patronal decidió tomar medidas drásticas, despidió a varios líderes sindicales y llamó a la policía para sofocar cualquier intento de resistencia. Y finalmente, cuando un grupo de rompehuelgas intentó entrar a la fuerza, la resistencia estalló. No fueron solo piedras contra balas. Fue la rabia acumulada de años de humillaciones. Los huelguistas levantaron barricadas con vagones volcados, con durmientes de ferrocarril, con lo que encontraron. Aquel acto de represión no hizo más que avivar la llama de la indignación. Lo que comenzó como una protesta localizada pronto se extendió como un incendio incontrolable por toda la ciudad. El 7 de enero, miles de trabajadores salieron a las calles. Venían de todos los rincones, de los talleres mecánicos, de las fábricas textiles, de los puertos, de los mataderos. Había hombres, mujeres, ancianos y adolescentes. Algunos llevaban carteles escritos a mano, otros portaban banderas rojas y negras, símbolos de sus ideales anarquistas y socialistas. La multitud avanzaba como un torrente humano, decidida a hacer oír su voz. Gritaban consignas que resonaban como truenos: pan y trabajo, vivan los obreros, abajo los explotadores. Pero la respuesta del gobierno no se hizo esperar. La policía llegó primero, disparando sin aviso. Los primeros muertos cayeron en la esquina de Cochabamba y Pepirí, sus cuerpos quedaron tendidos sobre los rieles, mientras las mujeres de los obreros salían a gritar, a maldecir, a arrastrar a los heridos hacia los conventillos. El presidente Hipólito Yrigoyen, aunque había llegado al poder con promesas de reforma y justicia social, ordenó la intervención militar. El gobierno de Yrigoyen, ese viejo zorro de la política que hablaba de democracia pero temblaba ante los terratenientes, decidió que el orden debía imponerse a sangre y fuego. Las tropas del Regimiento 3 de Infantería marcharon por las calles empedradas, bayonetas caladas, mientras los oficiales, enguantados y perfumados, daban órdenes en voz baja. Las fuerzas de seguridad, armadas hasta los dientes, se desplegaron por toda la ciudad. Los enfrentamientos fueron inevitables.
Las balas silbaron en el aire, los cuerpos cayeron sobre los adoquines empapados de sangre. Las calles que antes habían sido testigos de bulliciosas ferias y risas infantiles ahora se convirtieron en campos de batalla improvisados. Los días siguientes fueron un caos absoluto. En Barracas, un niño de 9 años murió atravesado por una bala mientras corría a esconderse. En La Boca, los disparos contra la fábrica de vidrios Rigoyau dejaron los pisos encharcados de sangre y vidrios rotos. Los hospitales se llenaron de obreros con heridas de bala, pero muchos ni siquiera llegaron. Los médicos de la Cruz Roja relataron después cómo los policías les impedían pasar, cómo los heridos se desangraban en las veredas. Las columnas de humo negro ascendían hacia el cielo, oscureciendo el sol y envolviendo a la ciudad en una atmósfera onírica y apocalíptica. Los hospitales se llenaron de heridos, muchos de ellos inocentes atrapados en medio del fuego cruzado. Entre los protagonistas de aquellos días había historias que merecen ser contadas. Estaba Juana, una joven costurera de 20 años que dejó a su bebé en casa para unirse a la marcha. Su madre le había advertido que no fuera, pero Juana no pudo quedarse quieta. «No puedo seguir viviendo así», le dijo aquella mañana mientras se ajustaba el pañuelo alrededor del cuello. Horas después, una bala perdida la alcanzó en el pecho. Cayó al suelo sin emitir un grito, sus manos aún aferradas al cartel que decía, «Por nuestros hijos, por nuestro futuro». También estaba Pedro, un obrero metalúrgico que había emigrado desde España buscando una vida mejor. Él era uno de los líderes de la huelga en la fábrica Basena. Durante esos días, su figura alta y robusta se destacaba entre la multitud. Arengaba a los manifestantes con palabras encendidas, recordándoles que la lucha no era solo por ellos mismos, sino por las generaciones venideras. Pero Pedro no sobrevivió a la represión. Fue detenido junto a otros compañeros y llevado a una comisaría cercana. Nadie sabe exactamente qué pasó allí dentro, pero cuando lo sacaron, su cuerpo estaba irreconocible. Mientras tanto, en los barrios obreros, las familias vivían en un estado de angustia constante. Las madres miraban por las ventanas con el corazón en la boca, temiendo ver regresar a sus hijos heridos o muertos. Los niños jugaban en las calles, ajenos a la magnitud de lo que ocurría, pero también ellos sentían el peso del miedo colectivo. En las cocinas, las mujeres preparaban comida para los manifestantes, compartiendo lo poco que tenían. Era un gesto de solidaridad que, aunque modesto, simbolizaba la resistencia de un pueblo que no estaba dispuesto a rendirse. A medida que avanzaba la semana, la violencia escaló a niveles inimaginables. La Marina Argentina intervino, enviando marineros armados a patrullar las calles. Se les conocía como los guardias blancos, y su presencia solo aumentó el terror entre los trabajadores. Pero lo peor no fue el ejército. Fueron ellos, la Liga Patriótica Argentina, bandas de jóvenes de cuello duro y sonrisa cruel, hijos de estancieros y comerciantes, que salieron a limpiar la ciudad de anarquistas. Armados con revólveres y palos, entraban en las casas de los inmigrantes, revisaban libros, quemaban banderas rojas y negras. En el conventillo El Sarandí, un español que había participado en la huelga fue arrastrado a la calle y fusilado contra una pared. Su esposa, embarazada, recibió una patada en el vientre cuando intentó protegerlo. En Parque Patricios, un grupo de obreros fue encerrado en una comisaría y fusilado al intentar escapar. Sus nombres nunca aparecieron en los diarios. Mientras tanto, los periódicos de la oligarquía, La Nación, La Prensa, hablaban de excesos lamentables, pero necesarios. Decían que los huelguistas eran agitadores extranjeros, que querían quemar Buenos Aires. Publicaban listas de extremistas buscados, mientras ignoraban los cadáveres apilados en las morgues. Pero hubo una voz que se atrevió a contar la verdad, La Protesta, el periódico anarquista, imprimió ediciones clandestinas con los nombres de los muertos. Los repartidores, si los atrapaban, eran golpeados hasta dejarlos irreconocibles. Hubo informes de saqueos, arrestos arbitrarios y ejecuciones sumarias. Muchos cuerpos nunca fueron reclamados, simplemente desaparecieron en fosas comunes, borrados del registro oficial como si nunca hubieran existido. El 14 de enero, finalmente, llegó el fin de la semana trágica. Las protestas se disolvieron bajo la presión implacable de la represión. Los líderes sindicales fueron encarcelados o forzados al exilio. Los obreros regresaron a sus puestos de trabajo, derrotados pero no completamente vencidos. Aunque las demandas inmediatas no fueron atendidas, algo había cambiado en el aire.
Aquellos días de lucha habían sembrado una semilla de conciencia que germinaría en décadas posteriores. Los talleres Basena reabrieron, con nuevos obreros, más sumisos. Los líderes sindicales estaban presos, muertos o escondidos. El gobierno declaró que todo había sido un malentendido. Pero en los barrios obreros, el recuerdo quedó grabado a fuego. Las viudas vestían de luto, los niños crecieron con el miedo a los uniformes, y en las paredes de los conventillos, alguien escribió con carbón: "Y no olvidaremos". Hoy, cuando caminamos por las calles de Buenos Aires, es fácil olvidar lo que ocurrió allí hace más de un siglo. Las cicatrices han sido cubiertas por el asfalto y el hormigón, pero permanecen latentes en la memoria colectiva. La Semana Trágica no fue solo un episodio de violencia, fue un grito desgarrador de un pueblo que exigía ser visto, escuchado y respetado. Fue un recordatorio de que la lucha por la justicia social nunca es fácil, pero siempre es necesaria. Y así, mientras el río de la historia sigue fluyendo, llevándose consigo las lágrimas y el sudor de quienes lucharon antes que nosotros, queda la certeza de que su sacrificio no fue en vano. La Semana Trágica no fue solo una masacre. Fue la prueba de que, en Argentina, los pobres siempre pagaban el precio de la paz social. Años después, algunos de los sobrevivientes contarían fragmentos de lo vivido, siempre mirando hacia atrás, temiendo que la historia se repitiera. Y en ciertas madrugadas, cuando el viento sopla desde el riachuelo, todavía parece escucharse el eco de aquellos disparos, el ruido de las botas en los patios de tierra, los gritos ahogados de los que ya no están. Porque algunas heridas nunca cicatrizan. Solo esperan, en silencio, a que alguien las recuerde. Aunque la Semana Trágica dejó cicatrices profundas, también sembró una semilla que no pudieron destruir. En los años siguientes, los obreros volvieron a organizarse, esta vez con más fuerza y unidad. Las voces que intentaron silenciar se multiplicaron en asambleas, en periódicos clandestinos, en canciones que los hijos de los huelguistas cantaban en las plazas. Poco a poco, las luchas de aquellos días no fueron en vano, las jornadas laborales se acortaron, los salarios mejoraron y hasta los dueños de las fábricas entendieron que no podrían seguir gobernando con el miedo. Los sobrevivientes de 1919 vieron cómo, años más tarde, sus hijos y nietos vivían en un país donde los trabajadores tenían derechos que ellos ni siquiera podían soñar. Hoy, en el barrio de La Boca, donde antes hubo barricadas, hay murales que recuerdan a los caídos. No como víctimas, sino como luchadores. Y en las calles que una vez resonaron con disparos, ahora se escuchan risas de niños, música y el rumor de un pueblo que, pese a todo, nunca dejó de creer en un mañana mejor. Porque la historia no siempre es justa, pero la esperanza es más fuerte que el olvido. Y mientras haya quienes recuerden, quienes sigan luchando y quienes crean que otro mundo es posible, la luz de aquellos días oscuros nunca se apagará.